Nos gusta criticar. Nos gusta criticar, ¿no? No sé. Prueba de ello, yo creo que no hay mejor prueba que encender la tele, especialmente Telecirco, y a cualquier hora del día, ¿no? Veremos algún programa que vaya de eso, básicamente. Habrá quien me escuche, espero, por favor, ojalá. Ojalá entre mis oyentes muchos de vosotros me diráis, pues mira, yo no me identifico con esa afirmación, a mí ni me gusta criticar, ni veo ese tipo de programas, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro, porque estoy muy convencido de que a todos nosotros nos gusta recomendar. Y nos gusta que nos recomienden, ¿no? Una película en el cine, una exposición en un museo, un restaurante, un plato dentro de ese restaurante, el último disco de no sé qué grupo. En definitiva, nos gusta que nos recomienden y nos gusta recomendar. Las empresas que están trabajando eso, que han entendido que hoy más que nunca es especialmente importante eso, porque vivimos enganchados a un teléfono móvil, a un smartphone que es una máquina perfecta para emitir opiniones, ¿no? Y por lo tanto para recomendar y ser recomendado. Las empresas que han entendido eso y que están trabajando en la forma de impactar en el recuerdo de sus clientes para con su servicio, esas empresas están trabajando la experiencia de cliente. Y de eso va el episodio de hoy. Customer Experience en el mundo real. Yo soy muy fan de la estrategia en sí mismo, ¿no? Me gusta pensar en modo estratégico. En ese sentido, quizá los que hace más tiempo que me conocéis, me habréis oído hablar alguna vez de Lean Analytics. De hecho, tengo alguna charla por ahí preparada. Es una lástima que no la tengo grabada. Voy a ver si la doy en algún sitio donde graben charlas y la cuelgo en mi blog, porque es una charla que yo creo que está bien porque es divertida, está basada también en experiencia real propia, ¿no? Y como os decía, soy muy fan de Lean Analytics, ¿no? Lean Analytics es un framework estratégico, es un marco de trabajo estratégico que está documentado en el libro Lean Analytics, que es de donde sale, ¿no? la idea. Y para mí es brutal, o sea, siempre hago referencia. Siempre que pienso en estrategia, sea del tipo que sea, bueno, empresarial, claro, de negocio, siempre acabo recurriendo a Lean Analytics, ¿no? El tema de Lean Analytics es que de alguna forma está muy pensado, como todos los libros estos que llevan el prefijo Lean delante, ¿no? Está muy pensado para el mundo startup, ¿no? Lean Startup, Running Lean, etcétera, ¿no? Entonces, si bien Lean Analytics tiene una parte que es muy útil para cualquier negocio, sea el tipo que sea, gran empresa o pequeña startup, porque viene documentado mucho rigor y mucho valor. Desde aquí lo recomiendo. Es más, me comprometo en algún momento a hacer un programa sobre Lean Analytics.
sí que está bastante enfocado a startup, ¿no? Entonces yo, desde el punto de vista estratégico, para mí la estrategia más certera, más acertada, mejor enfocada de todas las estrategias que creo que pueden existir para un negocio es el customer centricity, ¿no? O sea, tener a tu cliente en el centro de la toma de decisión, incluso incorporarlo a tus propios, al diseño de las propias soluciones, de los propios servicios, de los propios productos, ¿no? Para mí esa es la mejor estrategia, tanto si eres una startup como si eres una gran empresa, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Customer Experience, lo que hace trabajar la experiencia de cliente, ¿no? La experiencia de cliente busca impactar en el recuerdo de nuestros clientes. No nos enfocamos tanto, si bien es importante lo que pasa, lo que vemos, lo que observamos, todavía es más importante entender lo que recuerda el usuario, el cliente que pasa, que no tiene por qué ser lo mismo muchas veces, ¿no? Y esto hay que trabajarlo de punta a punta. Digamos que Customer Experience, experiencia de cliente, no es marketing, en el sentido de que precisamente eso, ¿no? Es una cuestión punta a punta. A mí me gusta definir marketing como esa herramienta que permite conectar un consumidor potencial con un producto o servicio, digamos, ¿no? Alguien que puede estar potencialmente interesado en un servicio, en un producto, cómo le haces llegar, ¿no? Y ahí, pues sí, entran las 4 Ps, ¿no? Hostia, lo voy a decir de memoria, no sé si me voy a acordar, pero vamos, sí, son producto, precio, punto de venta y promoción, ¿no? Que esto serían las 4 Ps del marketing tradicionales, ¿no? Se dice que experiencia de cliente son 7 Ps, o 6 o 7 Ps, depende. Yo he leído sitios que habla de las 6 Ps, de las 7 Ps, donde además de estas 4 Ps del marketing, producto, precio, punto de venta y promoción, pues están las personas, están los procesos y está la pasión, ¿no? Bueno, mira, la verdad, huyo bastante y queda muy bien este tipo de marcos, ¿no? De las 4 Ps, las 7 Ps y tal, para explicar las cosas. Yo suelo oír bastante de esto, porque al final es un poco querer encajar la definición, ¿no? en tu metadefinición, ¿no? Pero al final lo que yo extraigo de aquí es precisamente que la palabra persona es muy, muy, muy importante en experiencia de cliente, mucho más que en el marketing, ¿no? También la personalización, ¿no? O sea, la de la 8ª P, bueno, ya sabéis que estas metáforas se pueden estirar tanto como tú quieras hasta que dejen de tener sentido, ¿no? Es lo que pasa con las metáforas, que las estiras tanto que al final te chirrían, ¿no? Bueno, en este caso, al final lo que yo decía no es marketing, porque si yo el marketing lo entiendo más pues dentro de la parte de consideración o de atracción, digamos, ¿no? Customer Experience es de punta a punta. Customer Experience es, sí, no solo en la parte de atracción, no solo en la parte de awareness, en la parte de consideración, no solo en la parte de compra, sino también en la parte de servicio, en la parte del post-servicio, en la parte de recomendación, es punta a punta, ¿no? Tampoco es calidad, ¿no? Muchas empresas tienen puesto el foco en la calidad y está muy bien. La calidad se basa en la mejora continua, ¿no? En optimizar procesos, en definir mejoras, y eso está genial. Tener una cultura Kaizen, una cultura de mejora continua, eso yo creo que es un must de las empresas de hoy en día. Pero Customer Experience además tiene un puntito de diferenciación, de buscar esa diferencia respecto a la competencia, ¿no? No solo la mejora de
de la calidad en sí mismo, no solo la mejora continua, sino también diferenciación. Y Customer Experience tampoco es UX, no es lo mismo CX que UX, ¿no? CX que UX, no es lo mismo Customer Experience que User Experience. User Experience o experiencia de usuario es trabajar la experiencia de usuario, significa trabajar sobre una pantalla, o sea, trabajar sobre una interfaz, ¿no? Donde el usuario interactúa con tu servicio, con tu producto, trabajar la usabilidad, entender cuáles son las necesidades, las dificultades del usuario, ¿no? Durante el uso de tu aplicación o de tu servicio, ¿no? No es lo mismo tampoco, ¿no? Customer Experience también es omnicanal, también está fuera de la pantalla, también incluso no tiene ni por qué haber pantalla en la experiencia de cliente, ¿no? Hay todavía, deben quedar empresas que no están digitalizadas, entiendo que cada vez menos, ¿no? Es verdad que este podcast va de experiencia de cliente y negocio digital. Ahí es donde está mi expertise, ¿no? En todos estos años. Pero muchas veces es cierto que se confunde CX con UX y no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, experiencia de cliente es un poco eso, ¿no? Es un poco entender de punta a punta cuál es la experiencia real de tu cliente, y eso implica pues bajar al barro. Y cuando hablamos de tu cliente, claro, tradicionalmente solemos segmentar pues desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de marketing. De las ventas, pues cuáles son el segmento de clientes con una potencial mayor facturación, para qué productos, ¿no? Muchas empresas tienen esto muy mapeado, ¿no? El ABC de clientes, quiénes son sus clientes y qué productos potenciales y qué margen potencial en cada uno de ellos pueden tener, ¿no? Esos segmentos son necesarios. Yo diría que muchas empresas no lo invalida, ¿eh? O sea, me parece muy interesante conocer eso, como me parece muy interesante conocer sociográficamente quién es tu cliente, ¿no? Son mujeres de entre 15 o entre 18 y 55 años, con un poder adquisitivo medio, con unos hábitos de consumo X, ¿no? En una determinada área geográfica. También es muy importante conocer la segmentación de tus clientes desde el punto de vista de marketing. De alguna forma, en experiencia de cliente, lo que trabajamos es una segmentación desde el punto de vista de la necesidad de tu cliente y de la emoción de tu cliente, ¿no? Y ahí es donde trabajamos con persona, ¿no? Trabajamos con buyer persona, ¿no? Que es una técnica muy utilizada, no solo en experiencia de cliente, sino también en muchísimas disciplinas, ¿no? Desde user experience, desde experiencia de usuario, pasando por design thinking, etcétera, ¿no? Al final, buyer persona o user persona, lo iréis de muchas maneras. Para mí el matiz buyer es importante, ¿no? Porque user persona es tu usuario, pero buyer es tu comprador, es tu cliente. Entonces un buyer persona, pues al final es una forma de arquetipar tus consumidores, tus clientes, ¿no? Y arquetipar, pues precisamente desde ese punto de vista que decía, ¿no? Desde la necesidad, desde la emoción, ¿no? Entonces creo que es una forma distinta de trabajar. A nosotros nos gusta arrancar los proyectos donde podemos trabajar la experiencia de cliente. Nos gusta empezar haciendo workshops con
con el cliente interno, digamos, ¿no? Ya no con el cliente final solo, sino también con nuestro propio cliente, ¿no? Con las empresas para las que trabajamos, porque en las empresas está el conocimiento. Lo que pasa que es necesario ordenarlo de otra manera, ¿no? De una manera mucho más enfocada en eso, en intentar trabajar el recuerdo, trabajar la emoción, ¿no? Entonces, al final, bueno, hablaba de design thinking, ¿no? La primera fase del design thinking es empatizar. Y para empatizar necesitas entender a quién tienes al otro lado y cuáles son las emociones que sienten, cuáles son las emociones claves, ¿no? También dentro del design thinking hay una técnica muy conocida que es el Customer Journey, ¿no? Customer Journey, para mí, si hay una técnica que sea un must dentro de una estrategia de Customer Experience, es el Customer Journey. Yo creo que lo primero que habría que hacer a la hora de encarar tu estrategia de Customer Experience es tener claro cuál es el Customer Journey de cada uno de tus buyer persona, de cada uno de esos arquetipos que has detectado, que has definido, ¿no? Pero además es que esos arquetipos que tú los conoces a esos arquetipos, ¿no? Tú sabes quiénes son tus clientes desde el punto de vista de necesidad. Pues yo sé que tengo un cliente pues interesado en un estilo de vida healthy, tengo un tipo de cliente deportista joven, tengo un cliente, pues no sé, tú conoces a tus tipos de clientes desde el punto de vista de los hábitos, de sus necesidades y tal. De lo que se trata es de objetivar un poco todo eso, ¿no? Vamos a estudiar quiénes son esos clientes, vamos a hacer entrevistas con ellos, vamos a hablar con ellos, vamos a hacer observación etnográfica, vamos también a cuantificar, ¿no? Vamos a extraer información cuantitativa de las analíticas de nuestras plataformas, de nuestros sistemas, y todo eso lo vamos a transformar en un journey map, en un mapa del pasillo del cliente o del viaje del cliente, ¿no? Donde vamos a ver cuáles son sus momentos clave dentro de... ¿Cuáles son sus fases? ¿No? Primero tenemos que identificar cuáles son las fases por las que pasa nuestro cliente. Pues bueno, hay una primera fase de concienciación de la necesidad, ¿no? Si mi servicio o mi producto son pues planes de pensiones, pues habrá una primera fase de concienciación donde nuestros potenciales compradores se den cuenta de que tienen que empezar a pensar en ahorrar para su futuro, por ejemplo, ¿no? Ahí es importante entender cuáles son las fases y cuáles son los momentos dentro de esas fases, ¿no? Pues probablemente en las fases incluirá la fase de concienciación, incluirá la fase de consideración, incluirá la fase de contratación de un plan, incluirá la fase de seguimiento de mi plan de pensiones, por ejemplo, ¿no? La fase de recomendación, etcétera, ¿no? Incluso de upsell o de cross-selling, ¿no? Entonces, dentro de cada una de estas fases, pues vamos a identificar momentos. Esos momentos pueden ser puntos de contacto con la marca o pueden no serlo, ¿no? Dentro de la fase de concienciación, pues habrá puntos de contacto que nosotros podemos trabajar de forma activa, pues yo qué sé, haciendo una campaña de display, haciendo una campaña en redes sociales, trabajando contenidos de calidad, en una estrategia más inbound marketing, etcétera. Pero habrá momentos que pueden ser momentos de la verdad para el usuario o pain points, momentos de dolor para nuestro cliente. Y esos momentos de la verdad es importante tenerlos identificados y muchas veces las empresas nos centramos en los touch points, en los puntos de contacto, porque eso es lo que conocemos, ¿no? Conocemos los puntos de contacto del cliente para
o sea, con nosotros, cuando nos da feedback, cómo utiliza nuestra aplicación, cómo compra, qué compra, cómo utiliza el servicio de atención al cliente, etcétera, ¿no? El problema es que muchas veces incluso nos centramos en suboptimizar esos touchpoints, ¿no? Cuando no se trata de optimizar los touchpoints, no se trata de optimizar el servicio de atención al cliente, no se trata de optimizar tu call center y los minutos por llamada, el número de llamadas atendidas. No se trata de eso, se trata de proporcionar la mejor experiencia. Se trata de que el cliente acabe, pase por su pasillo de experiencia, pase por ese servicio con un recuerdo y se vaya con un recuerdo bueno. Se vaya con un buen recuerdo de esa experiencia, ¿no? Se trata de eso. Y muchas veces nos obsesionamos, repito, con optimizar esos touchpoints, cuando muchas veces ojalá nos centremos en eliminar el touchpoint, ojalá no sea necesario que tu cliente tenga que llamar al servicio, al call center, para protestar, ¿no? Por muy optimizado que tengas tu call center, si tu experiencia es nefasta, da igual lo optimizado que tengas ese call center, ¿verdad? Entonces decía, ¿no? Es muy importante identificar todos esos momentos y especialmente los momentos de la verdad. Y esos momentos de la verdad, un momento de la verdad es un momento que tiene especial impacto para el usuario, ¿no? Pues no sé, y hay pocos, habrá 3, 4, 5 momentos de la verdad dentro de una experiencia, ¿no? Pues en la moda, pues el momento es sobradamente conocido, que en el momento de probarnos una prenda, eso es un momento de la verdad en una experiencia de compra de una pieza, de un producto, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que considerar ese momento de la verdad dentro de una experiencia online, porque se va a trasladar, muy probablemente, ¿no? Y se va a trasladar y va a generar frustraciones también no poderme probar una determinada prenda, ¿no? Tenemos que tener identificados, en definitiva, esos momentos de la verdad, y lo que tenemos que hacer es buscar la diferenciación ahí, en esos momentos, o en los momentos de dolor, en esos pain points, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo provocando un wow, impactando en la emoción, ¿no? Impactando en el recuerdo a través de la emoción, ¿no? Muchas veces cometemos el error de intentar buscar un wow constante en la experiencia de nuestro cliente, y eso no es posible. Sencillamente no es posible. No podemos mantener constantemente la emoción, no podemos mantener... Es imposible estar todo el rato sintiendo un wow interno, ¿no? No se puede. Donde es importante que la experiencia sea correcta siempre, que higiénicamente sea correcta, que no tengas una mala experiencia en ningún sitio. Por lo tanto, es importante la calidad, es importante la mejora continua, es importante mejorar los procesos, pero es muy importante diferenciarse con momentos wow en esos momentos de la verdad, en esos momentos de dolor, ¿no? Y eso es un poco en lo que se tiene que basar nuestra estrategia de experiencia de cliente, ¿no? Y para ello es muy útil utilizar, por ejemplo, el Design Thinking. Hablábamos de Design Thinking, ¿no? Design Thinking como esa herramienta de diseño de soluciones, de iteración, de prototipado, de co-creación, donde podemos rápidamente validar muy rápido o mucho más rápido que haciéndolo en un proceso más unidireccional, ¿no? No tan iterativo, no tan incorporando a nuestro cliente, co-creando con él las soluciones, ¿no? Es muchísimo más rápido hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, para mí un poquito lo que he intentado transmitir hasta ahora es en qué se debería basar esa experiencia, esa estrategia de experiencia de cliente. Los grandes retos, ¿dónde están? Pues los grandes retos de la experiencia de cliente, el principal, para mí, como yo lo veo, es que trabajar la experiencia de cliente y hacerlo bien implica una transformación también a nivel de estructura. Os invito a ver de nuevo esa charla que os comentaba en el anterior episodio,
esa charla que di en Sevilla, en la CAS de este año, donde hablaba precisamente de eso, de Customer Experience y Agile, ¿no? Y en qué sentido aquellas empresas que han estado trabajando Agile de una forma consciente, de una forma verdadera, en el sentido de donde Agile ha tenido un impacto a nivel cultural, ¿no? Entendiendo Agile como esa cultura objetivo, ¿no? Tienen mucha ventaja esas empresas, ¿no? En cuanto a la centricidad, no sé si es correcta la palabra, ¿no? El customer centricity, ¿no? A poner al usuario en el centro, ¿no? Porque siempre, invariablemente, y aquellos que trabajéis en grandes corporaciones lo viviréis todavía de una forma mucho más fuerte, de una forma mucho más marcada. Los silos verticales, los silos funcionales dentro de nuestras organizaciones, de nuestras grandes organizaciones, siguen siendo una limitación brutal. Siguen siendo el principal dolor, la principal limitación que muchas veces nos encontramos a la hora de diseñar un flujo de entrega de valor al cliente. Realmente estar centrados en la entrega de valor a cliente lo que supone es no estar centrados en nuestros propios departamentos, en nuestros propios objetivos departamentales, en nuestros propios objetivos de equipo, sino en los objetivos de cliente, en satisfacer al cliente, en mejorar su experiencia, ¿no? Y yo ahí es donde creo que ese es el principal reto, diría, o uno de los principales retos de la experiencia de cliente en nuestras empresas, ¿no? Ese cambio cultural, esa transformación estructural y organizacional necesaria dentro de nuestras empresas para vencer esos silos y poder trabajar la experiencia de cliente de una forma transversal a todas las disciplinas, a marketing, a comunicación, a ventas, a calidad, a etcétera, 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 ¿no? Otro gran reto, y este gran reto me parece apasionante, y también le vamos a dedicar, al igual que a Agile y al cambio cultural y a la cultura organizacional y todos estos temas que me flipan. Me parece apasionante, especialmente por el momento en el que vivimos. Vamos a vivir unos años increíbles en este sentido. El segundo gran reto que quiero destacar es el reto del dato. El dato, ¿no? Precisamente por la omnicanalidad dentro de la experiencia de cliente, ¿no? Nos encontramos con datos, estamos generando un montón de datos, queramos o no, ¿no? Tenemos aplicaciones, tenemos webs, tenemos datos de call centers, datos internos o externos a la compañía, datos estructurados y datos no estructurados. Todos esos datos, vivimos en una época en la que estamos generando una ingente cantidad de data, ¿no? Y todos esos datos tenemos que ser capaces de sacar, de extraer realmente valor de esos datos, ¿no? Y ahí es donde entra, donde entra el Big Data, donde entra la inteligencia artificial en juego, donde entra el Machine Learning, donde entra el Deep Learning, donde entran todas esas palabras que nos suenan tan a ciencia ficción, pero que están aquí, ya están en el mundo real, señores. Y hablaremos de ello también en los próximos episodios, ¿no? Pero ya, sin irnos ya al forecasting y a la predicción, hay un montón de datos que podemos ya entender, que podemos ya procesar, que podemos ya identificar, objetivar, ¿no? Y que podemos trasladar al journey de nuestro cliente, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y eso al final también representa un reto cultural, en el sentido de que nuestras empresas tienen que estar orientadas a datos, orientadas a la toma de decisión tiene que venir a través del dato. Y eso está muy lejos de ser verdad, desgraciadamente, en la mayoría de nuestras empresas, ¿no?
también encuestas, hacemos, ¿no? Customer Experience está muy basado en métricas hay métricas específicas de experiencia de cliente, como puede ser el NPS, el Net Promoter Score, o como puede ser el BAI, que es, bueno, hay un montón de métricas, ¿no? BAI es del Boston Consulting Group, me parece, que significa Brand Advocacy Index. Está el CES, el Customer Effort Score. Hay un montón de métricas relacionadas con el Customer Experience. Hablaremos también en algún programa específicamente de cómo hacer encuestas, en qué momento lanzar las encuestas, qué métricas medir, qué preguntar. Mira, mientras estaba hoy preparando este podcast, ¿no? Y mientras estaba haciendo un poquito de ordenando mis ideas para grabar el programa, de repente he puesto Spotify para escuchar un par de cosas y me ha aparecido integrado dentro de Spotify por primera vez, no lo había visto nunca, no sé si os ha parecido a vosotros, os pondré una captura de pantalla para que lo veáis, una entrevista en Net Promoter Score, os leo la pregunta exacta que me hacían. 3 preguntas. La primera era: ¿qué probabilidad hay que recomiendes Spotify a un amigo o compañero? Esto es exactamente el Net Promoter Score, ¿vale? La pregunta que se hace en Net Promoter Score es exactamente esta, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que tú me recomiendes a un familiar o a un amigo, ¿no? Y la escala de valoración está entre 0 y 10, ¿no? 0 es ninguna probabilidad y 10 es muy alta. Bueno, entraremos en detalle el día que hablemos de métricas. El Net Promoter Score tiene una forma de extraer ese score. No es directo, digamos. No es tanta gente ha votado un 0, tanta gente un 10 y por lo tanto la nota media es un 5,5. No va así. Es un poquito diferente. Ya explicaremos cómo es y por qué es así, ¿no? También en Spotify me preguntaban ¿por qué opinas así? Una pregunta abierta. Y en general, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con Spotify, ¿no? El CSAT, que se llama, ¿no? El índice de satisfacción, ¿no? Todo esto, Spotify también está trabajando su Customer Experience, obviamente, como todas las grandes empresas, como todas las empresas líderes en sus sectores lo son precisamente porque están trabajando la experiencia de cliente, la están trabajando conscientemente y a través de este tipo de métricas también, ¿no? A través del dato y analizando mucho, y si hablamos de Machine Learning y de Big Data y este tipo de cosas, pues desde luego Spotify son unos maestros, ¿no? Realmente asusta escuchar sus recomendaciones y eso que yo tengo una hija de 7 años y un hijo de 1 año al cual les pongo música infantil y tal, ¿no? Pero igualmente mis Daily Mix son espectaculares, me hacen unas mezclas espectaculares, me hacen descubrir música que yo no conocía y aciertan 100%. Y eso es Customer Experience, eso es identificar y hacer, utilizar el data, utilizar los datos para deleitar al usuario, ¿no? Ese es el segundo reto, un poco el data, ¿no? Y el tercer reto que yo identifico y que quiero destacar, pues lo comentaba antes un poco cuando hablaba de cultura, ¿no? Pero ya va más allá de la cultura, ¿no? También es esa capacidad de realmente de hacer un delivery, de entregar valor de una forma ágil, rápida, certera, ¿no? De validar rápidamente qué es lo que necesita el usuario. ¿Está funcionando eso que estamos lanzando, ¿no? Cuando tú analizas un journey, cuando tú tienes el journey claro, lo tienes mapeado, objetivamente sabes exactamente cómo es la experiencia de tu cliente, dónde están los pain points, por qué no es satisfactorio el journey en este punto concreto, etcétera. Cuando tú tienes identificado el journey, ahí tienes la oportunidad de innovar en la experiencia y de lanzar nuevos servicios, nuevos productos o modificar los productos y servicios que ya tienes para deleitar, ¿no? Para buscar que mejorar esa experiencia, ¿no?
Eso no es posible hacerlo sin una metodología ágil, sin un proceso de entrega frecuente, rápida, ¿no? En una empresa donde dependemos de unos tiempos de delivery brutales de un año. Yo me lo encuentro en mi día a día, en mis clientes. Muchas veces nuestros clientes en Runroom son grandes empresas, ¿no? Empresas muy grandes, de miles de personas, ¿no? Y muchas veces veo eso, ¿no? Veo esa frustración, ¿no? Sabemos que tenemos que cambiar esto, pero es que nos cuesta 1 año y medio lanzar un nuevo servicio digital, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque todavía vivimos anclados en metodologías no centradas en la entrega de valor, precisamente, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Eso es crucial. Agile, competir desde operaciones también es una forma de competir, ¿no? También es estratégico, ¿no? En sí mismo. Veo que me quedan cosas por decir del Customer Journey, pero prefiero dedicarle otro episodio. Me están saliendo un montón de episodios. Supongo que, claro, ya os decía en el episodio anterior, ¿no? Para mí Customer Experience es tan amplio, hay tantas cosas que tratar, que de aquí van a salir un montón de conceptos que iremos bajando de forma más segmentada y más vertical, por decirlo de alguna manera, en cada uno de ellos, ¿no? Customer Journey, me gustaría hacer también un episodio de Customer Journey, de cómo llevar a cabo un journey, ¿vale? Concretamente. Por último, quería comentar el porqué, ¿no? Hablaba al principio de que nos gusta recomendar, ¿no? El porqué de todo, por qué hacer Customer Experience no es otro que la rentabilidad. O sea, estamos hablando de pasta, estamos hablando de dinero, estamos hablando de que las empresas líderes lo son porque trabajan la experiencia de cliente. Las empresas que proporcionan una mejor experiencia crecen claramente por encima de la media de sus sectores. Y al revés, las que proporcionan una peor experiencia sufren el efecto contrario. Por ejemplo, en España, la diferencia en crecimiento de depósitos entre los 2 bancos que proporcionan una mejor experiencia y los 2 peores es de 10 puntos porcentuales. Y no es el sector precisamente donde más diferencia haya. Por ejemplo, hay muchísima más diferencia en telefonía móvil, donde la diferencia es de 26 puntos porcentuales. Cuidado, ¿eh? O en distribución alimentaria, que hay 11 puntos porcentuales, ¿no? En el crecimiento orgánico de ventas, ¿no? El diferencial en el crecimiento de ventas. Esto lo podéis ver en el informe sobre el estado de madurez de la experiencia de cliente realizado por BCG y la Asociación de Desarrollo de Experiencia de Cliente. Os lo pondré en las notas del podcast y en el post que ponga en mi web, ahí lo tendréis. En el post de mi web lo pondré más completo porque os pondré algunas gráficas y los links al post, al estudio. Este estudio está basado en más de 1,5 millones de entrevistas en más de 30 países y sectores. O sea que estamos hablando de hecho, en esto que comentábamos, en España la diferencia de crecimiento es así, es la que decíamos, pero es que en el benchmark internacional arroja datos muy, muy similares, ¿no? Pues mientras que en banca hay 10 puntos, en internacional hay 9. Mientras que en telefonía móvil hay 26, en internacional hay 20. Está muy correlacionado, ¿vale? A nivel nacional y a nivel internacional. Este mayor crecimiento en ventas de las empresas con una buena experiencia se explica básicamente por 3 factores. El primero es que los clientes con una buena experiencia gastan más o contratan más productos. Por ejemplo, en alimentación, el 96% de los clientes que han tenido una buena experiencia con su distribuidor realiza más de la mitad de su compra en ese distribuidor
frente a el 4%, solo el 4% de aquellos que han tenido una mala experiencia, ¿no? Realiza más del 50% de su gasto en la misma cadena, ¿no? El 96% respecto al 4%. Por lo tanto, queda claro, ¿no? Los clientes con una buena experiencia gastan más. En el sector moda no es tan pronunciado como en el sector de distribución, pero es muy bestia igualmente. El 33% compra más del 50% en la misma marca. Cuidado, es más de un tercio. Más de un tercio de consumidores compran más del 50% de la ropa que usan en la misma marca por haber tenido una buena experiencia, frente al solo el 3% compra en esa marca al haber tenido una mala experiencia, ¿vale? En restauración, el 48% respecto al 2%. Como veis, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de que las empresas líderes están consiguiendo que sus clientes gasten más. Y es así de sencillo, ¿no? Os decía 3 factores. El primero es este. El segundo es que los clientes con una buena experiencia tienen una menor tasa de abandono. No solo gastan más, sino que abandonan menos. Por ejemplo, solo el 8% de los clientes con una buena experiencia en banca estaría dispuesto a cambiarse de banco. De los cuales, o sea, el 8% estaría dispuesto, ¿vale? De ese 8%, solo un 10% está buscando activamente mejores ofertas, ¿vale? Por lo tanto, es un porcentaje muy, muy reducido, cuando hablamos de experiencia cuando hablamos de una buena experiencia, ¿no? Sin embargo, el 80% de los que han tenido una mala experiencia desea abandonar la entidad. Y un 64% de ellos ya está activamente buscando otro banco. Es salvaje la diferencia, ¿no? Entre los 2 bancos líderes en experiencia de cliente a los 2 en la cola, ¿no? Esa es la gran diferencia. El tercer factor es que los clientes con una buena experiencia recomiendan y captan nuevos clientes. Y aquí engancho con lo que empezaba a explicar al principio del programa, ¿no? A ver, ¿cuál es la fuente de información que más se utiliza en todo el mundo a la hora de decidirse por un nuevo producto o servicio? Pues efectivamente, las recomendaciones de amigos y familiares, ¿no? Es lo que decíamos, a todos nos gusta recomendar y que nos recomienden. Y cuando tenemos una duda, preguntamos a nuestros allegados, preguntamos a nuestros amigos, preguntamos a nuestros familiares, ¿no? Vamos a buscar incluso al experto. Oye, quiero invertir en Bitcoin. A mí, y no soy experto en criptomonedas, pero mucha gente, amigos, familiares, me preguntan, ¿no? ¿Dónde puedo comprar Bitcoin? ¿A qué Bitcoin puedo tal, ¿no? Y es solo un ejemplo, ¿no? Buscamos la recomendación. La fuente más importante que más se utiliza en todo el mundo es la recomendación. ¿Y cuál es la segunda fuente? Pues la segunda fuente es la recomendación de consumidores independientes, entre comillas, ¿sí? En foros, en blogs, en webs, ¿sí? Por tanto, teniendo una buena experiencia de cliente, no solo mejoramos la fidelidad, sino también la atracción, la captación. Por eso yo insisto en que es la mejor estrategia de negocio que podemos implementar, ¿no? Nos gusta contar las buenas experiencias y además es que tenemos más medios que nunca a nuestro alcance para hacerlo, ¿no? Entonces, mira, en España, leo, ¿no? En España, el 62% de los consumidores basamos nuestras decisiones de compra en las recomendaciones de familiares y amigos y un 40% en opiniones de consumidores independientes, expresadas digitalmente en foros, en blogs, etcétera, ¿no? La tercera fuente, os colgaré este gráfico también para que lo veáis. La tercera fuente es las webs de compañías, ¿no? Un 39%. La quinta fuente son las redes sociales, con el 12%, ¿no? Es muy importante. En definitiva, un poco para ir cerrando, invertir en Customer Experience, para mí, es la mejor estrategia de negocio, insisto, que podemos implementar, no solo desde un punto de vista financiero, de retorno, sino también a nivel de aportación de valor a nuestros clientes.
como ya se está demostrando en todos los países, sectores y con aquellas empresas que ya lo están trabajando, ¿no? Y que lideran. Entonces, desde aquí quiero hacer una llamada a todo el mundo. Deberíamos estar enfocándonos en el mundo real, como decía Jason Fried en el libro Rework, aquellos que escuchasteis el primer episodio. Este podcast va de eso, este podcast va de hacer una llamada a la acción, dejémonos ya de ponernos excusas. El mundo real no es un lugar, es una excusa. En el mundo real podemos trabajar la experiencia de cliente y lo podemos hacer, está al alcance de nuestra mano. Empecemos por conocer a nuestro cliente. Yo recomiendo empezar haciendo entrevistas, hablando con nuestro cliente, entendiendo cuáles son sus momentos de verdad. En las empresas hoy no conocemos a nuestros clientes, me lo encuentro una y otra vez. Hablamos de nuestro ABC de clientes desde una segmentación de ventas, desde una segmentación de marketing, pero no tenemos conversaciones con nuestro cliente real, no los incorporamos a nuestras reflexiones, no hacemos focus groups, no hacemos entrevistas, no hacemos observación etnográfica. Hablaremos de todo esto en siguientes programas y daremos recomendaciones de cómo hacerlo, ¿vale? Pero sí, obviamente, si te puedes permitir que venga un consultor y te ayude, si te puedes permitir recibir ayuda externa para trabajar tu experiencia de cliente, enhorabuena, hazlo. Pero si no, empieza a trabajarlo, empieza a conocer a tu cliente y hazte un Customer Journey Map. Hazte un Customer Journey Map, por sencillo que sea, va a ser muy revelador. Y ese Journey Map deberías hacerlo de forma transversal a todos los departamentos. Y todo CEO que se precie va a entender la importancia estratégica de Customer Experience. Si tienes que hablar con tu CEO para que te permita trabajar con otros departamentos en la experiencia de cliente, háblale de por qué es tan importante, explícale por qué es tan relevante y que dale todos estos datos que te estoy facilitando. Todas las empresas líderes lo están trabajando porque al final esto reporta en rentabilidad, reporta en captación, en recomendación, en fidelidad y en viralización, ¿no? Como decíamos, ¿sí? Bueno, eso es un poco mi llamada a la acción, de verdad. Yo creo que sí, en el mundo real es factible hacer esto. Dejémonos de excusas y pongámonos a trabajar. Y esto es todo, queridos oyentes. Solo una cosa más. Como siempre, si tras escuchar este episodio quieres proponer a alguien como entrevistado porque creas que es afín al espíritu del podcast, porque crees que puede compartir su experiencia, porque crees que puede aportar valor, por favor, escríbeme a enelmundoreal@carlosiglesias.info o tírame un DM en Twitter a @carlosthesailor, ¿vale? Carlos el marinero. La única condición es que la persona propuesta no seas tú mismo. Y hasta aquí, amigos, este episodio número 1 de mi podcast En el Mundo Real. El podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar, de verdad. Quiero saber qué piensas, qué te ha parecido, así que me encantaría que me dejes tu feedback, tus dudas, bien a través de comentarios en mi página, carlosiglesias.info, o mejor aún, a través de un comentario en iTunes, Google Play o la plataforma que utilices, acompañado de unas estrellitas, por favor. A ver, para mí es súper importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.